Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos desde nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra. Para todos los nuevitos, bienvenidos. Sé que se van sumando día a día y estamos siendo ya un grupito precioso, lleno de amigos, y a todos nos gusta el crochet. La propuesta de hoy se las trae. Es una billetera. Les digo, el hilo súper original, más allá de que lleva hilo de algodón. Nosotros vamos a mezclar ahí unos hilitos, como ahí se ve, y vamos a hacer un hilo fantástico, único, porque lo vamos a preparar con los colores que nosotros queremos. Y además hacemos un súper reciclado. Busquen jean que anden por ahí, que no lo usan más, alguno que les donen. Busquen pedacitos de jean, esos detalles que tienen etiquetas, todo lo que les voy a contar en el tuto, porque se las trae este trabajo. Es divino, una billetera preciosa, súper original. Acá están los billetulis, por aquí. Y también por aquí tenemos otro bolsillito, así que ya lo van a ver más en detalle y obviamente más cerquita cuando lo tengamos en la mesa a los materiales y a medida que lo vamos haciendo. Ya nos ponemos a tejer esto porque les digo que en una tarde lo hacemos. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer? Bueno, miren lo que es para hacer este monedero. ¿Hay cualquier cantidad de material? No, es material simple. Un jean a reciclar que tengan, si quieren combinar con jean. La idea era hacerlo un monederito medio cancherito, entonces me gustó los recortes de jean que a mí me quedan siempre, porque ustedes saben que acá usamos mucho el jean de todos los colores para hacer algún que otro trabajito. Hilo de algodón, que con este tejí el monederito que vamos a hacer ahora. Miren qué belleza. ¿Qué tengo acá? Miren, ustedes van a ver por qué tenés tanto hilo de coser. Porque primero, obviamente, para coser, que si quieren lo cosemos a mano al monederito, o lo pueden coser a máquina, eso depende de ustedes. ¿Qué tengo acá? 2 hebritas de hilo de algodón blanco, que es como este, así finito, y le agregué hilo de coser. Entonces miren la tonalidad que conseguí, qué bonito que queda. Elegí el fondo blanco. Ustedes pueden elegir el color que quieran y agregan el color que quieran, como para darle un tono distinto y hacer un hilo original. En este caso hicimos un monedero, pero pueden hacer blusas, pueden hacer carteras, algún suéter si quieren integrar estos colores así diferentes, como para el verano, algo así bonito y un hilo original, porque integramos aquí los hilos estos de coser, que puede ser también si tienen hilos de bordar. Pero en este caso, como a mí me gusta mucho mezclar, hacer intervenciones, hacer algo diferente, en esta ocasión mezclamos hilos de coser con colores bonitos al hilo de algodón común para tejer. Entonces nos quedó una hebra muy bonita y muy colorida. Miren qué lindo este efecto que le da ese hilito de color finito, finito. Bueno, eso por un lado. Muy poquito, porque es un monederito, imaginen, un pedacito chiquitito de tejido que ahora se los voy a mostrar, que tengo por acá, el jean a reciclar. Algunos tienen tachas, tenemos etiquetitas, por ejemplo, podemos usar estas etiquetitas internas también. Todo es decorativo, los bolsillitos, las presillas. Estas presillas las vamos a usar en el nuevo trabajo. Simplemente las van a ir cortando o las pueden ir descosiendo, depende, ahí, ¿ven? Yo las corto y las podemos ir sacando para aprovechar. Ahora les voy a mostrar el que yo ya tengo preparado. ¿Ven? Sacan estas presillitas tan lindas, tan decorativas. El bolsillito interno, que utilicé el bolsillito interno en otro color para el monedero. Recortan todo alrededor la tela, le dejan solo un bordecito para coser y utilizan estos bolsillitos que también vienen bárbaro. Si quieren algún borde de este tipo de bolsillos también, o el bolsillo de atrás. Si los pantalones son bordados, pueden aprovechar también estas etiquetitas, las de afuera y las de adentro. Ahí las pueden cortar y aprovechan para usarlas también a modo decorativo, y queda muy gracioso, muy bonito, y son trabajos muy originales, obviamente, porque se hacen piezas únicas.
Bueno, ¿qué tengo por acá? Acá tengo la pieza tejida, que es una de las más sencillas que puede haber, porque es un rectángulo que simplemente le hice disminuciones, que ahora lo vamos a tejer para los que son principiantes, cómo hacemos disminuciones, y tiene una terminación todo alrededor con punto bajo. Al mismo tiempo le hice un ojal. Ustedes, si quieren, pueden utilizar los botoncitos de imán para cartera, para monedero, también podría ir perfecto. Pero en este caso, como yo aproveché todo lo del jean, que acá vengo con mis presillitas, este pedacito de jean, ahí, yo lo cosí a máquina, pero lo pueden coser a mano. Acá aproveché el bolsillito interior, esos bolsillitos chiquitos, lo cosí. Voy a hacer la parte de adentro del tejido, el tamaño que ustedes quieran. En este caso es un monederito, pero ustedes van a elegir el tamaño deseado. Aquí es como para hacer dos bolsillos, va a quedar uno de este lado y uno de este lado, y lo vamos a decorar. Una de las presillitas va a ir cosida aquí, entonces nos va a quedar esto como decorativo. A ver, voy a ver si puedo ponerle ahí un alfilercito y luego lo voy a coser a mano. También lo pueden coser a máquina, como les decía. Ahí no me quiero pinchar porque esto, al doblarlo tantas veces, luego se hace bastante gruesito. Ahí. Luego va a ir cosido aquí en los laterales y en el medio le vamos a hacer una costura para dividir los dos bolsillos grandes, ¿eh? Luego esto va a ir doblado hacia arriba y vamos a aprovechar. Miren que tengo, aquí tengo el botón, por eso no le puse imancito. Esto va a ir aquí, lo voy a doblar y lo voy a coser. Vamos a aprovechar las etiquetas que tenían los jeans y las presillitas, ¿eh? Y con eso vamos a terminar de decorar lo que sería el monedero. Pero para empezar, que es lo más simple y es la parte que nos encanta a nosotros tejer, yo les venía a mostrar este hilo tan lindo y tan original, que es la base. La base es con 20 puntos. Como les decía recién, ustedes van a elegir el tamaño que quieren hacer su monederito. Es un trabajo muy simple, muy fácil. Me quedo tejiendo 20 puntos de cadena. Ahora voy a levantar una cadenita más y voy a comenzar a tejer medias varetas. En esta ocasión elegí tejer medias varetas. Ustedes quieren tejer con punto bajo, tejen con punto bajo. Quieren hacer varetas, pueden tejer varetas, pero cuando se trata de monederitos o estas piezas, siempre conviene hacer los puntos más cortitos. Pero bueno, si ustedes, por ejemplo, quieren hacer una cartera con este estilo de hilo tan bonito y reciclar también con jean, y como es un trabajo más grande, pueden hacer varetas. De todas maneras, por dentro, si le van a agregar jean o le van a agregar algún forro con tela, también podrían ir muy bien las varetas. Este, como es un monedero, lo voy a tejer todo con medias varetas. Así me voy a quedar tejiendo hasta el final. Bueno, ahora simplemente es levantar, hago una cadenita, giro y comienzo a tejer tantas hileras como el alto que yo le quiera dar a este monedero. En esta ocasión tiene alrededor de unas 14 hileras o unos 18 centímetros este rectángulo base. Yo simplemente voy a tejer 3 hileritas o 4 para mostrarles cómo hacemos la disminución, porque como yo ya lo tengo tejido, pero quiero compartir obviamente para mis queridos principiantes cómo hacer esa disminución y que termine en punta donde vamos a colocar el botoncito. Entonces me voy a quedar tejiendo simplemente 3 o 4 hileritas como para que ustedes vean qué bonito que queda este hilo, cómo podemos hacer este rectángulo, que es muy simple, es un trabajo fácil, pero bueno, ¿qué tenemos de novedoso? Tenemos de novedoso el hilo que queda fantástico y también la combinación con ese jean de reciclado. Así que me quedo tejiendo 3 o 4 hileritas más, poquitas,
porque no hace falta tejer todo el rectángulo. Y ahí les muestro cómo hacemos las disminuciones para que termine en punta. Bueno, miren, acá hice unas pocas hileritas, pero les voy a poder mostrar cómo hacer esta forma triangular, ahí, y que termine con linda vista. Una de las maneras de hacer disminuciones, acá, voy a hacer una media vareta, pero miren, acá iría una media vareta y acá iría la segunda. Yo voy a ir directamente a la segunda, al segundo punto. Entonces voy a hacer una pequeña disminución saltando esta primera. Ahí. Y tejo la media vareta. Ya tengo una menos. Entonces me voy a ir moviendo. Ahí. Estas las voy tejiendo tal cual están. Solo vamos a hacer disminución en los extremos. Así hasta antes de llegar al otro extremo. Aquí, cuando llego al otro extremo, me quedan estas dos por tejer. Entonces, a estas dos las voy a cerrar juntas. Tomo una lazada, traigo la hebra, tomo una lazada, tomo la segunda media vareta y las cierro juntitas. Cadenita, giro, acá ya hice una disminución. Y otra vez, cuando inicio voy a soltar un punto. Cuando llego al extremo cierro las dos juntitas. Yo ya giré, entonces, en vez de tejer esta primera la voy a soltar, tejo la segunda. Y sigo haciendo disminuciones. Son muy poquitas hileras porque vamos disminuyendo de a un puntito de cada lado. Me quedo tejiendo hasta llegar al otro borde. Bueno, acá llegué al otro extremo y tengo estas dos últimas. Esta es la que hicimos la disminución y cerramos dos juntas anteriormente. Ahora vamos a cerrar estas dos juntitas. Entonces, mantengo ahí, voy por la segunda y ahora sí cierro todo junto. Cadenita, giro. Y así hasta llegar a tener poquitos puntitos aquí en el centro, que ahora les voy a contar cuántos. Vuelvo a hacer una vez más. Tomo lazada, salto al primer punto, tejo en el segundo. Ya hice la disminución. Y así hasta el otro extremo. Y aquí vuelvo a repetir, dejo esas dos para cerrarlas juntitas. Bueno, esta es otra de las maneras que tenemos para hacer disminuciones simples. Ahí voy a tejer uno más para ponerlo sobre la mesa y mostrarles cómo va quedando. ¿Ven? Ahí vamos cerrando. Aquí está el rectángulo original, que sería más largo obviamente, ¿no? Pero lo que quería era mostrarles cómo ir cerrando un punto de cada lado hasta dejar, miren, ahí les voy a decir cuántos puntitos en el centro. 1, 2, 3, 4 puntitos en el centro y los dos del extremo. En total 6 puntitos vamos a dejar, vamos a ir cerrando hasta dejar 6 puntos arriba en el tope. Me voy a quedar a tejer esas disminuciones y ya les muestro cómo terminamos el borde. Bueno, aquí estamos. Este es el tope que yo voy a dejar para hacer el ojal y dar toda la vuelta con un marco de puntos bajos. Entonces, acá voy a hacer la primera. Perdón, aquí va punto bajo. Voy a hacer el primer punto bajo y una cadenita de 3 o 4 puntitos, no más, porque va a ser para el tamaño de mi botón. Esto también va a variar, depende del botón que ustedes quieran agregar. En este caso, como es el de jean, para mí es suficiente. Entonces hago 4 puntitos o 3 puntitos arriba y ya tenemos la primer parte del ojal. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hago ahí un puntito bajo
Y luego vamos a ir enmarcando todo alrededor de este, acá es chiquitito porque es una muestra, pero todo el tamaño de lo que sería nuestro futuro monedero, porque hasta ahora tenemos una tapa. Tenemos un pañito hecho, nada más. Bueno, miren, así simplemente vamos a ir haciendo puntitos bajos todo alrededor, como para que esto quede bien prolijo y tenga una buena terminación. Así todo alrededor. Vamos a ir haciendo ahí puntitos bajos. Recuerden que cuando llegamos a un extremo hay que hacer un pequeño aumento, o sea, tejemos dos puntitos juntos en un punto. Y luego retomamos, así hasta dar toda la vuelta. Ahí me quedo tejiendo. Ahí di toda la vuelta de esta pequeña muestra. ¿Y qué me queda por hacer? Aquí adentro también vamos a hacer puntos bajos para que esta especie de ojal también quede bonita. Ahí. Y cerramos con un puntito deslizado. Simplemente que nos queda cortar, tirar la hebra, hacer un nudito y esconder. Esto sería la parte superior de nuestra tapita, pero obviamente tiene que ir el rectángulo entero. Pero ven, esto es la idea, muy muy simple. Las disminuciones, aquí tenemos el original, el que va a ir ahí. Tiene un derecho y un revés por el punto bajo de borde y la tira de jean. Obviamente que con la tirita de jean, yo digo jean, pero ustedes tienen alguna tela floreada o alguna otra tela que les guste, van a cortar la parte interna simplemente, pero siempre respetando que no llegue al borde del tejido. O sea que el punto bajo nos va a quedar hacia afuera, ¿ven? Entonces, ¿qué tenemos que coser? Vamos a coser este lateral y en el medio le vamos a hacer una costura para que nos queden los bolsillos de los dos lados, ¿sí? Así que esto lo pueden coser a máquina o lo pueden coser a mano. Pero ¿qué le iba a agregar yo a mi monederito? Les comenté que voy a usar una de las presillitas y las voy a coser aquí adentro como para que quede decorativo y también poner una argollita si quiero colgar esta billetera en mi cartera o en el interior de la cartera o simplemente como decoración que queda muy bonita. Eso va a ir por un lado. Entonces me voy a quedar a coser. Incluso, ¿qué quiero contarles? Antes de coser, ¿por qué? Porque va a haber piezas que vamos a tener que coser antes. Esta la vamos a coser, pero tenemos que tener en cuenta cómo vamos a decorar la parte exterior. O sea que esto lo vamos a dejar para lo último. ¿Por qué? Porque si vamos a coser a máquina, si cosen a mano no hay problema, porque lo pueden coser desde aquí afuera. Pero si lo van a coser a máquina, obviamente tienen que coser primero todas las piezas decorativas. Yo les comentaba, esto tiene que ir doblado ahí. Recuerden que esto es jean, es bastante grueso. Y tienen que calcular la altura donde va a doblar la tapita para poder sujetarse con el botón. Entonces esto tiene que ir más arriba, va a ir ahí. Aquí va a ir mi botón, porque es el que recorté del jean. Miren que ya está quedando bonito. Aquí adentro iba a ir entre la tela y el tejido esa presillita doblada. Luego, acá va a ir una presilla a modo decorativo. Solamente voy a coser aquí y aquí, nada más. Luego, voy a coser, yo se los muestro porque después voy a coser todos juntos y se los voy a mostrar ya luego terminado. Una va a ir aquí, que va a ir también a modo decorativo. Ahí, ¿ven? Y me queda esta etiquetita que yo la quería coser ahí. O sea que del otro lado yo no puse nada, pero eso es a gusto. Ustedes quieren decorar de los dos lados, lo pueden hacer. Entonces, antes de coser la parte interior, yo tengo que coser todo esto si es que lo voy a hacer a máquina, ¿sí? Ahí, esto va a ir ahí, esto va decorativo, esto también. La etiqueta del jean que me gustó, me pareció muy graciosa, puede ir ahí tapando esta costura o la pueden poner cruzada o pueden agregar alguna que otra cosa más. Algún botoncito más, esta podría ir ahí cruzadita.
Me gustó porque como el hilo yo integré el verde y este jean es verde, queda fantástico. ¿Qué me queda para hacer? Coser. Me voy a poner a coser a mano y por último, ahora que yo ya medí dónde va a ir mi botón y con el ojal, por último voy a coser la tapita y el bolsillo interior. Así que agujita, hilo de coser al tono y a coser. Se los voy a mostrar cuando ya esté todo armadito. Miren qué canchero monedero aquí. La etiquetita. Hay etiquetitas de cuero de otro color que quedan muy bonitas también. Bueno, y aquí quedó por dentro, ¿ven? Los dos bolsillitos. Acá el más pequeño por si queremos guardar alguna otra cosa. Los billetulis entran ahí, perfectos. Miren qué canchero monedero que podemos hacer en minutos. Divino, precioso, muy original por nuestro hilo, obviamente creado. Ustedes busquen ahí, mezclen hilos, jueguense con los colores, queda todo muy divertido. Reciclamos estos pequeños detalles de un jean que queda fantástico. Así que bueno, espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica porque es muy lindo, muy fácil de hacer, súper canchero, algo muy moderno, muy bonito y hecho por nosotros. ¿Qué les parece? Espero que les guste, les dejo un beso enorme y hacer muchos monederos de muchos colores. Besitos, chao. Gracias.